Bueno, bienvenidos a una entrevista más para stopfibromialgia.com. Hoy tenemos a una invitada muy especial al otro lado del Atlántico, una argentina, que ahora nos dirá a qué se dedica. Se llama Roma Domínguez y se dedica a algo que os adelanto que en algunas ocasiones genera cierta controversia. Hay mucho desconocimiento. Seguramente genera controversia porque hay mucho desconocimiento, o sea que yo mismo me estoy contestando. Así que dejemos que se presente ella misma y nos explique un poquito al principio a qué se dedica. Bien, bueno, Rafa, antes que nada, un placer que me convoques, que me des el espacio para poder compartir y llegar a la mayor cantidad de personas posibles, porque siempre entiendo que más allá de que sea un tema que puede resultar controversial o no, la idea siempre es sumar, siempre es ayudar, siempre es respetar las diferencias, pero también poder acercarse a quien lo necesita. Y vos abordás un tema que es de suma importancia, que entra dentro de lo que es la salud. Así es que, bueno, vamos a tratar de dejar el valor, el mayor valor que se pueda. Me presento, mi nombre es Roma Domínguez. Soy, como tal dijiste, de Argentina y me especializo en biodescodificación, estudio psicología de manera paralela. Bueno, para quienes no conocen lo que es la biodecodificación, es una terapia, es un enfoque que lo que busca, lo que pretende, es lograr encontrar el origen emocional de todo síntoma físico, de cualquier diagnóstico y además de cualquier problema que no se pueda resolver, ¿sí? La diferencia con una terapia tradicional es que incorporamos todo lo que es sintomatología, diagnóstico, todo lo que es físico, ¿sí? Y la intención es, como te decía, lograr encontrar el origen emocional. Hoy sabemos que las enfermedades son multifactoriales. No podemos quedarnos en el reduccionismo de la genética, sino que hay varios factores que van a influir. Bueno, yo me dedico a todo lo que es emocional. Pues, Y ahí entra la biodescodificación. pues difícil, porque puedes decir, bueno, la manera de sacar conclusiones, supongo que a base de muchas preguntas, sacar conclusiones de esa información. ¿Y tú Mm. ya, hace cuánto tiempo que te dedicas a esto? ¿Hubo un clic, así como un clic en tu vida que estabas a lo mejor especialmente, porque muchas veces uno está mal y empieza a trabajar en algo que primero es para solucionarse a uno mismo, para ayudarse a uno mismo. Exacto. No sé si fuese tu caso, entonces que nos digas más o menos cómo empezaste en esto. Exacto. Bueno, esto empezó alrededor del año 2017 más o menos. En realidad, ¿cómo llegó a la biodescodificación? Justamente la propia incomodidad de no poder resolver. Y no poder resolver no porque no buscara la forma. Buscaba, siempre he tenido como esa personalidad y esa característica de buscar, 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 pero empezó a la incomodidad a afectarme en lo físico, en las relaciones, en mi trabajo, etcétera, en las distintas áreas. Y me encontré por una recomendación con la biodescodificación. Viajé hasta Buenos Aires, yo soy de Mendoza, Ujú, el interior del país. Viajé hasta la capital de Buenos Aires para formarme, para hacer una formación, pero siempre con la idea de resolver, a ver si teniendo un enfoque diferente, un poco más holístico, desde lo que yo consideraba más amplio, que después lo pude corroborar ahí con la práctica, a ver si esto me podía ayudar y abrir un poco la visión de qué es lo que está pasando y de por qué no lo puedo resolver. A veces nosotros creemos que lo que está pasando es algo y buscamos resolver desde lo que creemos que está pasando, ujú, pero es que muchas veces ese no es realmente el problema. Entonces estamos buscando resolver desde lo más superficial, no desde el real problema que tengo. En ese momento yo tenía un problema con mi hija muy chiquitita, también la mandaba a terapeutas, a psicólogos, hasta que me recomendaron medicarla. Ella era muy, muy pequeñita y dije, es que no puede ser. Es que no puede ser que un niño tenga que medicarse, y ahí comencé esta búsqueda y me di cuenta de que tenía que resolver yo, ¿sí? Bueno, ahí comenzó un estudio, pero siempre desde lo personal. Yo trabajaba acá en Argentina en el Estado, estaba muy estable ahí y me enamoré de todo lo que me brindó la biodecodificación,
En ese momento yo no podía iniciar directamente la carrera, tengo hijos, trabajaba en ese momento, Ya. comencé a estudiar de manera online con Enric Corbera en España, todo lo que es Ah, biodescodificación, seguí y luego inicié la universidad. Así es que eso es lo que me llevó, sí, una situación personal y la frustración de no poder resolver por más que buscara. ya. Yo siempre digo, a ver, cuando la gente habla, tengo un problema mental o tengo un problema físico, esta separación que ya se está hablando mucho. Has utilizado la palabra holístico, que a mucha gente le da como miedo, que dices, bueno, pero porque holístico te suena como a hierbas raras. Bueno, pues usa un sinónimo, si quieres, integral, integrativo, global, si no te gusta holístico. Es que vamos a Entonces, incluir a la ciencia también. claro, claro, efectivamente. Entonces es todo. Yo digo que la tradicional y las complementarias, cuando dicen medicina alternativa, no, son complementarias. Complementarias, porque la suma de las dos Claro. es lo ideal, ¿no? Exacto. Lo que pasa es que tendemos, desde la ignorancia, hay mucha información que no se tiene, tendemos a polarizarnos. Bueno, si es Sí, esto no. sí. Es que no tiene por qué ser así. Y esto es una búsqueda personal. Es decir, yo comencé con una búsqueda personal, encontré esto que a mí me resolvió, que me ayudó, que me cambió realmente la vida, pero es que no quiere decir que lo mismo le sirva a todo el mundo. Claro. Entonces ahí toca la búsqueda personal y yo siempre recomiendo, sea la terapia tradicional, sea biodecodificación, sea lo que sea, busca hasta poder resolver. Eso es el mensaje, el poder resolver y entender que no todos necesitamos lo mismo. Entonces, bueno, ahí hay que tener un poco de flexibilidad, una apertura, y siempre yo recomiendo el conocimiento, porque a veces el miedo surge desde el desconocimiento, ¿sí? Como vos bien decías, bueno, la palabra holístico le tienen un poco de miedo, es que es Mm, integrar. claro. No es nada malo. No es de No, repente que, bueno, tengo una enfermedad y voy a dejar de tomar la medicación, por Dios, no. Eso no, también se confunde mucho en la biodecodificación por un caso que hubo hace muchísimos años, sí, en donde creen que este abordaje, pero es que en absoluto, nosotros trabajamos junto con la ciencia, junto con los médicos. claro, No hay que polarizarse, no hay que descartar, hay que integrar. totalmente, ¿no? Y con mucha gente se quedó con lo de Steve Jobs, cáncer de páncreas. Exacto. Dijo, no, no quiero seguir con el tratamiento, voy a tomar unas hierbas o no sé qué es esto. Pues, bueno, pues ahora ya se Claro, sabe que, bueno, tenía que haber seguido con lo suyo, seguramente haber utilizado altas dosis de vitamina C, que se sabe ahora que la vitamina C, como la estructura de la vitamina C se parece mucho a la glucosa, porque el cáncer vive de comer glucosa. Si exacto. matas al tumor y le quitas la glucosa y le pones vitamina C, que decir que es verdad, no tiene que haber dicho, no, 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 yo me curo con un retiro, tal. Pues claro, la gente le dirá, bueno, claro, es que las medicinas alternativas son complementarias, hay que usarlo todo. Y lo de mente y cuerpo Mm. es que es todo uno. O sea, ahora que se Exacto, no habla, va por sí, sí, no va separado. se habla tanto ahora de la conexión intestino-cerebro, que dices, bueno, lo que sufre el intestino acaba en el cerebro y al revés. Lo que está pasando en el cerebro por el nervio vago acaba en el intestino. Y ahora Exacto. eso se sabe, seguramente habrá médicos que dirán, bueno, a mí eso no me lo han enseñado en la carrera, pero digo, bueno, bueno, tienes que estar al Es día. que tenemos Claro, que, va todo tan rápido, va la claro, investigación, la ciencia, por claro, suerte, va tan claro, rápido que uno no se puede quedar en lo que uno aprendió en la universidad porque nos quedamos muy atrás en el tiempo y vamos avanzando. Creo que como profesionales tenemos la obligación de mantenernos siempre informados. A veces hay un dicho que yo digo, cuando uno se niega a saber algo, tiene la obligación de saber más de aquello que se niega a saber. A veces uy, uno se niega, sí, es verdad. es lindo. Repítelo a Para ver que, si me quedo, a ver si me quedo con ello, repítelo, por favor, despacito. bien, cuando, Uno se claro, porque es como niega, un juego de palabras. sí, Cuando uno se niega a ujú, saber algo, sí, está en la obligación de ujú. saber más que aquello que se niega a saber. Ah, totalmente, Es totalmente, que a veces uno se encapricha y dices, pero es que esto es una terapia, supongamos, ¿no? Una terapia alternativa y no. Y basta. Yo cuando empecé en la universidad, profesores, obviamente en contra de la biodecodificación, daban ejemplos y que digo, ¿quién le ha dado ese ejemplo? Eso no es lo que hacemos en biodecodificación. Entonces digo, no nos quedemos en un reduccionismo, claro. sino
atendamos porque profesionales hay de todo tipo, pero no solo en biodecodificación ni en psicología, sino que en la Claro, medicina, en la abogacía, digo. en todo. Entonces, si vamos a dar una opinión, yo creo, o si vamos a decir esto no, o no quiero saber más de esto, estamos en la obligación de saber más Sí, que aquello que nos negamos, ¿sí? sí. Entonces, me parece que eso un poco nos conecta con la humildad, Uy, la con la humildad. humildad. Mm, El otro día escuchaba un podcast, porque bueno, pues soy mucho de podcast que bueno, se aprovecha si estás en el gimnasio conduciendo, lo que sea, es la manera de aprovechar el tiempo muy buena que decían. La humildad no es sentirse inferior ni esa falsa humildad. Humildad es reconocer que hay algo que no sabes. Pero claro, como el problema es que mucha gente no sabe lo que no sabe, porque y claro, cuando sabes lo que no sabes está bien. Pues dices, yo sé que de eso no sé. Vale, eso está bien porque me pondré con ello. Pero el peor ignorante es el que no sabe lo que no sabe. Y exacto. no quiero seguir metiéndome con los médicos porque, joder, puedo elegir otros sectores, pero No, bueno, no, no, pero hablamos, del claro, ciudadano corriente, profesional sí, o no profesional, en claro, una opinión, en la elección de una, en lo que sea. Es como también estamos acá, o al menos mi intención es, yo siempre invito a reflexionar, a ir más allá y a poder ampliar la visión, no encapricharnos con algo, ¿no? Entonces la humildad tiene que ver con que primero que es imposible saberlo todo, no nos da la vida, no nos da el tiempo. Entonces ya desde ahí partimos desde un lugar en donde, bueno, no se trata de mejores y peores, se trata de que siempre hay algo que yo no voy a saber. Y bueno, tratamos de construir y no de encerrarnos, porque hay mucha información valiosa que nos podemos estar perdiendo. Y siempre, como te digo, la idea no es polarizarse, sino integrar. sí, Esa es la visión. totalmente de acuerdo, pero Roma, mucha gente según va cumpliendo años, parece que dices, bueno, si no es lo mismo tener 40 que 50 que 60 dices, cuanto más años lleva esa persona pensando, teniendo una información en la cabeza Ujú. errónea de algo, seguramente necesita más dosis de humildad porque claro, hay que ser muy humilde para decir, madre mía, llevo 60 o llevo desde que aprendí esto, llevo 40 años equivocado, pero hay gente que tiene las narices, vamos, tiene la humildad y tiene ese valor de decir, en esto estaba equivocado. Pero hay gente que no, que dirá, "Bueno, es que claro, ahora decir que estaba equivocado es como decir, es que llevo tantísimos años en este error, casi prefiero no contárselo a nadie, ¿no? Porque, bueno, Exacto. entonces, eso Mm. se ve. ¿Qué más cosas? Porque yo me gusta apuntarme aquí un montón de preguntas y luego no las sigo prácticamente porque me gusta que, que vaya Que surgiendo fluya, que esto. fluya. No, tenía una que no quería que se me olvidara. ¿Qué has aprendido tú ayudando a los demás? Que a ver, evidentemente has aprendido algo, es una pregunta obvia porque simplemente el Mm. vivir el día a día se aprende, el contacto con todo el mundo, pero seguramente Mm. hay algo especial, ese Bien. feedback que te hayan Sí. dado tus pacientes o las personas con las que has interactuado. Bien, primero está el aprendizaje lógico que uno tiene desde lo académico, desde lo que estudia, pero lo más valioso te lo da la persona, te lo da ese uno a uno, la atención, porque cada persona vive en un universo totalmente diferente y es todo un universo. Y poder comprender a la persona, entender lo que le pasa y ayudarla a lo más complejo, a la solución. Lo que me han enseñado es que nuestra mente es extraordinariamente poderosa, tanto para lo destructivo como para lo constructivo. Es decir, nos encontramos con personas que enferman, pero nos podemos encontrar también con personas que logran establecer un equilibrio a nivel salud, a nivel mente, a nivel emocional, a nivel energético, y todo viene desde, uno podrá decir, bueno, vamos a lo multifactorial, el contexto, etcétera, la genética, los recursos que uno tiene, sí, pero la mente es extraordinariamente poderosa. Entonces es muy Sí, importante conocernos para poder justamente utilizar ese poder a favor o dentro de lo que más se pueda. Porque si no, nos vamos a ir a la destrucción. Hay algo que yo siempre digo y es, si hay algo que surge fácil, es el malestar.
Así, eso es. El bienestar hay que trabajarlo. El bienestar hay que trabajarlo. Uno se deja estar y es muy probable que lo que más fácil venga y sin mucho esfuerzo sea el malestar. Entonces, por eso también nos encontramos, si miramos el mundo como está, nos encontramos lamentablemente que la gran mayoría sufre y está sufriendo cada vez más. Y se ve en los desequilibrios que podemos ver a nivel físico, se ve en personas cómo han aumentado los casos de ansiedad, es abismal. Sí, a mí me tiene impresionado eso. Exacto. Sí, Y fíjate que es mientras más, porque si bien obviamente que hay una porción que no tiene estos recursos, pero no podemos ser necios ni negar que tenemos muchas posibilidades, muchas más que hace años atrás. sí, totalmente. Y mientras más posibilidades, mientras más comodidades, es decir, ahora, repito, salvo algún porcentaje, pero tenemos calor y prendemos el aire. Queremos ir a un lugar y podemos llegar en un avión, en un carro. Digo, tenemos muchas más posibilidades, muchas más facilidades, incluso hasta los que menos tienen. Y así todo, vivimos cada vez más ansiosos, vivimos cada vez más enfermos, vivimos cada vez en angustia permanente. Bueno, explicado con otras palabras, yo lo he escuchado esto últimamente mucho, que es que, claro, si tú estás en una tribu primitiva, bueno, o tribus que actualmente existen, pero que prácticamente su día a día es a ver qué comemos mañana, hay que salir a cazar, tenemos que recolectar, estás tan pendiente de eso que no estás a tonterías. Quiero decir, no quiero simplificarlo tanto, pero claro, yo creo que es al tener más calidad de vida, tienes más tiempo para filosofar, para pensar y para darle vueltas a la cabeza. Y como genéticamente nuestros genes están preparados para huir para ver el peligro, para huir del dolor y demás, pues seguramente, aunque tengamos objetivamente todo bien, pues empezamos a nos empezamos a darle vueltas, a rumiar con alguna tontería que Mm. seguramente a alguien con problemas serios de verdad, problemas serios de verdad es que mañana no tengo nada que comer ni para la semana que viene mi niño a ver qué le pasa. Exacto. Para ese la Situación de prioridad es supervivencia. dar de comer a su Mm. hijo. ¿No te parece? Exactamente. El tema con esto es que primero que esto de la globalización y hoy en día las redes sociales nos lleva a compararnos con personas alrededor del mundo, ¿sí? Esto nos lleva a vivir casi permanentemente o muy seguido en la carencia. Algo a mí me está faltando, algo no está bien, algo siempre, 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 siempre va a faltar porque estoy mirando lo que hacen muchísimas personas alrededor del mundo que publican a la vez fragmentos de historias. Claro. ¿Sí? Entonces, por más que yo esté en una situación económica bien y por más que mi familia estén todos sanos, siempre voy a generar esa sensación de algo me falta porque esta persona, mira, tiene algo, es como se le dice el dicho, el jardín del vecino está más verde siempre que el mío. Sí, que el Uno tuyo. empieza, bueno, eso es uno de los factores. Sí. Después, hay que ver, cuando hablamos ya de enfermedades crónicas, tenemos que ver el estilo de vida de la persona, ¿sí? Una enfermedad crónica no se va a hacer por un estrés que yo tuve porque discutí con mi marido o con mi mujer la semana pasada, sino que ya estamos hablando de un estilo de vida. Entonces, bueno, hay ramas de uno se puede ir abriendo Ujú. y podemos entrar a ver desde distintos lugares la problemática hoy en la salud mental y en la salud física, ¿sí? Entonces, cuando vos recién me decías, bueno, parece que tenemos más tiempo de filosofar, cuando yo empecé a estudiar filosofía, yo decía, claro, estas personas han tenido ideas fantásticas porque no tenían distracciones y porque tenían tiempo y de repente estaban mirando el más allá y venía una idea. Eso hoy no lo hacemos, porque siempre estamos con distracciones. Estoy viendo una película y estoy con el celular en Claro, la mano. sí. Tengo una incomodidad y voy a salir de ahí. Tengo un pensamiento y ya no sé si darle mucho lugar porque me da miedo. Rafa, están pasando muchas cosas con la hipercomunicación, con el hiperacceso a un montón de oportunidades, aunque la gente se quede en no.
Si lo comparamos en la evolución, la verdad es que sí, y eso sí no se sabe manejar, estresa muchísimo, Sí, sí, tantísimos ¿sí? estímulos todos los días, todo el rato. Por mucho que digas, no, no, yo sé que yo apago el móvil 2 horas antes de acostarme, bueno, pues eso está bien, o lo de la luz azul, o me levanto y lo primero que hago no es mirar el móvil. Ya, aunque hagas esos pequeños hábitos buenos, luego el resto del día estás en el ordenador, dices, ahí, y el WhatsApp viene muy bien tener en el ordenador, pero claro, le voy a quitar las notificaciones porque si estoy concentrado en algo, me empiezan a saltar el WhatsApp en el este, entonces es todo el rato llamadas de atención que les hagas caso, porque a veces dices, bueno, por si acaso... Pero bueno, por ejemplo, hay un humorista en España que se llama el Mago More, que es humorista, pero luego también da charlas de aprovechar el tiempo y demás. Dices, pon el móvil en modo avión. O sea, cuando entras en un avión, ¿qué haces con el móvil? Lo pones en modo avión, ¿no? Pues si estás trabajando en casa, lo pones en modo avión. Y si luego a las 5 horas te llama un amigo, que te dice, ¿dónde estabas? Dices, bueno, pues tenía el modo avión. Y ya está. Porque nos Mm. cuesta quedarnos a solas, bueno, quedarnos a solas con nosotros mismos, seguramente, con nuestros Nos pensamientos cuesta, claro. no, y luego enfocarnos en una tarea que dices, bueno, a ver si le dedico media hora a esto sin ninguna distracción, pero es que el bombardeo es constante, es constante. Exacto. Ayer yo estaba con una persona en terapia. Yo el 100% de las terapias que hago son online. Y mientras estábamos en terapia, le sonaban las notificaciones en la computadora, le sonaba el celular y lo nerviosa que ella estaba. Y esto te lo pongo como ejemplo porque también entiendo que estamos acá para hablar de enfermedades crónicas. Sí, ahora nos pondremos ya Y para esta intro que está siendo muy exacto. interesante. Eh, y esto ya me habla de la persona, ya me habla cómo ella gestiona su vida. Imagínate que no es capaz de silenciar y de no contestar un teléfono ni siquiera en su terapia, porque me pidió perdón y me dijo necesito contestar esto y no era nada grave. Sí, No, era un no, no. familiar que le estaba preguntando su mail para enviarle una documentación. Sí, porque si Entonces, estuvieran, perdona que te corte, si estuvieran operando a su padre del corazón en ese momento, pues seguramente no hubieran concertado contigo una sesión. es que además de esto, es una persona que hace una semana ha enviudado. Una mujer muy joven que tiene 3 niños Wow. chiquitos Uf. y me dices que no me dejan, vienen a casa, hacer el duelo a casa. Le están pasando muchas cosas y a ellos no puede gestionarlo porque no tiene esa práctica, ¿sí? Entonces, ahí tenemos que ver cuál es tu estilo de afrontamiento, cuál es tu personalidad, porque absolutamente todo eso es lo que hay que observar en una situación que vos no puedes resolver o en un síntoma físico que tampoco puedes resolver, ¿sí? Entonces, por supuesto que eso va a influir en la persona, en cómo maneja su tiempo, cómo lo administra, Ujú. cuáles son sus prioridades, algo tan básico, cuáles son sus prioridades. En ese momento, esa mujer que necesitaba tener su espacio, sus prioridades estaban totalmente corridas Totalmente. por Ujú. un nivel de culpa muy grande que ella tiene, de hace años, porque es parte de rasgos de personalidad que tiene. Entonces, todo hay que analizarlo mucho, hay que ver el universo de cada persona, qué está pasando y qué es lo que te está llevando a enfermar. Y acá es donde nosotros entramos con lo emocional, que es mi área, por supuesto, y ahí es donde no hay que separar la medicina, ¿no? No, Porque la medicina, hay algo, Rafa, que a mí me parece muy importante transmitir, porque me lo encuentro en sesión. Las personas no tienen que luchar con lo que les pasa. La lucha implica estrés, cortisol, ¿sí? Y justamente es donde es eso lo que necesitamos regular, lo que necesitamos bajar, lo que necesitamos equilibrar. Entonces, si estamos hablando de un diagnóstico del que sea, ¿no? Y está en un tratamiento médico, es que la lucha deja que la hagan los médicos, que vean lo que es mejor para vos. Obviamente uno tiene que poner su cuerpo, pero es que vos te tenés que encargar de lo que te toca y no desde una lucha, porque la lucha implica estrés.
Ya, sí, Entonces, hay que cambiar eh, varias cosas estructurales en cada persona. Yendo a la fibromialgia, sí, para hay empezar a tocar ese características, tema. hay características muy puntuales, en donde yo sé que si viene una persona a consulta con fibromialgia, sí o sí, y te diría que en el 99% de los casos, como para hacer, dejar ahí un porcentaje, te vas a encontrar con ciertas características, ¿sí? Entonces, ahí es donde entra la bio, ¿no? Bueno, este síntoma físico que vos me traes, ¿qué tiene que ver con vos? Porque podrás decir que tenés un factor que es el genético, por ejemplo. Bueno, pero ¿qué Ujú, pasa que se está activando claro. ese gen? Bien. Y ahí es donde la persona tiene que entrar a conocerse en profundidad y tiene que comprender que los cambios tienen que ser estructurales. Yo no puedo cambiar únicamente desde la comprensión, porque también eso es lo que pasa y eso es lo que a veces frustra. Bueno, yo voy a una terapia, a la que sea, no importa. Comprendo lo que me pasa, bueno, sí, pero a la hora de hacer un cambio son cambios que no se sostienen en el tiempo. Lo cambio una semana, un mes, 2 meses y después vuelvo a lo anterior, porque no tengo la fuerza y la flexibilidad mental para poder sostener ese cambio, que tiene que ser estructural, tiene que ser de personalidad, tiene que ser de estilo de vida, porque estamos hablando de una enfermedad crónica. Entonces, acá entra la importancia de fortalecer esa mente para no solo lograr el cambio, sino poder sostener el cambio. Pero claro, pacientes de fibromialgia serán muy, muy distintos, vamos, los síntomas son muy diferentes, pero el origen de esa fibromialgia también será muy diferente, porque dices, bueno, los factores genéticos, luego ahora se habla mucho de epigenética, que es cómo tus hábitos y el entorno influyen en que se manifieste más lo que has dicho tú antes, ¿no? Que se manifiesten más o menos esos genes, que luego hay quien incluso dice que esa influencia que haces en tus genes, luego incluso se puede transmitir a tu descendencia, que eso hace Huella años. genética. Ujú. Eso hace años decían que no, que eso era imposible, era una aberración, y ahora no lo Pues sí. puedo, que es muy fuerte porque dices, o sea, que lo que hizo mi abuelo o mi padre, que tuvo este estrés o esta cosa, que fue algo puntual y pues de alguna forma lo he heredado yo. Y a lo mejor cuando él nació, mi abuelo o mi padre, en sus genes no tenía eso, pero tuvo un trauma o algo concreto que le cambió eso y me lo ha transmitido a mí. Perdona que he saltado de la fibromialgia a esto, pero que claro, todo está Es conectado. que está todo integrado, es todo Claro. parte. El otro día en una entrevista me preguntaban, ¿no? Como, ¿qué tiene que ver esto de la biodecodificación y los ancestros y el linaje? Es decir, porque hay un dolor incluso que se llama, perdón, hay un libro que se llama Este dolor no es mío. Entonces, esta chica me Me lo voy a preguntaba y me decía, apuntar. entonces, sí, sí. Sí. Entonces me decía eh, los problemas que nosotros podemos llegar a tener ahora, o los síntomas o diagnósticos o enfermedades, como quieran llamarlos, que podemos tener Ujú. ahora, pueden ser entonces que hayan sido o que no sean nuestros, que sean de nuestros ancestros, padres, abuelos, etcétera. Es que es imposible que algo que a vos te está pasando ahora no lo veas atrás. Pero no quiere decir que sean problemas de ellos y que yo ese problema no lo tengo, no. Es un problema que vos actualmente también tenés, también Sí, padeces, también sufrís. sí. Es una extensión. Nosotros no nacemos de un repollo, tenemos una historia. Y esa historia va influyendo. Aquello no resuelto, aquello que dolió, aquello que quedó inconcluso, se va a ir como manifestando, dejando esa huella incluso en el ADN, en la genética, va a ir dejando esa huella que hoy se le dice la huella, ¿sí? En el ADN. Está comprobado a nivel científico. La memoria celular, por ejemplo, también es algo que se Ujú. ha comprobado, en donde, bueno, hay una memoria celular. Lo podemos ver desde un montón de lugares, desde un montón de estudios que ya se han hecho, avances. Entonces, ok,
No quiere decir que porque haya pasado atrás no sea mío, no, vos lo estás sufriendo. Si no, no estarías enferma, si no, no estarías en un vínculo disfuncional, etcétera. Tenemos que ver, por supuesto que lo vamos a encontrar en tu transgeneracional, pero tenemos que ver qué está pasando, cómo estás resolviendo, cómo estás gestionando las emociones. Hoy en día, Rafa, las personas, y con esto que te decía de que tenemos Sí. acceso a muchas distracciones, se distraen de las propias emociones y aprenden a vivir con el dolor. No dolor físico, a veces también, pero con el dolor emocional, a tal punto de que uno se va anestesiando. Pero a nivel orgánico, pero a nivel inconsciente, eso sigue vivo. Y después aparece una fibromialgia, después aparece un cáncer, después aparece algún problema en la piel, alguna alergia, decimos de la nada, surgió de la nada. Nunca, jamás. Un dolor emocional que puede ser el miedo, un El miedo, miedo siempre lo vamos a encontrar. Es sí, como el jefe. Siempre hay un miedo. Después podemos encontrarnos con ira reprimida, con mucho dolor no gestionado. En el caso de la fibromialgia hay como, em, yo digo, hay personalidades de la enfermedad. A ver, que quede claro, esto nunca jamás es para que una persona se sienta culpable, vale, sino sí, para crear conciencia. correcto. Que lo que vas a decir ahora es que, bueno, pues de la información que tienes, bueno, pues es lo que has visto, ¿no? En todos los casos, o lo que sabes sobre la fibromialgia y el tipo de persona que la Por sufre. supuesto, y la búsqueda es crear como una conciencia, pero cada persona se tiene que atender, tiene que ver en su universalidad, en su singularidad, qué está pasando y cómo lo está gestionando. En las personalidades, por ejemplo, de personas de fibromialgia que veo, hay mucha represión emocional que se enmascara en la amabilidad. ¿Y qué es lo que se enmascara? El enojo, por ejemplo. Entonces son personas que son muy complacientes, personas que tienen una gran dificultad para poner límites, personas que tienen un gran umbral del dolor. Y repito, no me estoy refiriendo a un dolor físico, sino a un dolor emocional. Personas que toleran, 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 aguantan, aguantan, aguantan. Hasta que el cuerpo Hasta dice, acá hay un que... libro, que lo tengo acá, te lo voy a mostrar. Este, no sé si lo has leído, Cuando el cuerpo dice que no, Ah, me lo voy a de apuntar Gabor Mate. también. Cuando Es el que cuerpo dice Rafa, que no. este libro se lo recomiendo a quien esté, a quien vaya a escuchar y te lo recomiendo. Gabor Mate es un médico que se ha Ah, especializado sé quién en es, sé quién trauma y es, sé adicciones. quién es porque le Ah, ¿viste? leo, sí, me encanta, Es sí. fabuloso. O sea que es Este de libro él. es de él. Ya sabiendo que es de él, todavía más con más razón para comprarlo. Sí. Es Da- hermoso y son casos clínicos que él atendió, todos casos de enfermedades y él analizó la personalidad de cada enfermedad, ¿sí? Es como, bueno, tenemos la personalidad de aquella persona que hace un cáncer de mama, la personalidad de aquel que hace un cáncer de colon, de la personalidad de aquella persona Ujú. que se le ha diagnosticado con ELA, con artritis, etcétera. Y es hermoso porque justamente te hace tomar conciencia y decís, claro, es que es muy lógico que esta persona tenga este diagnóstico. Yo lo veo en sesión y jamás me ha pasado de que alguien venga con un diagnóstico después de hacer un trabajo y que diga, no, esto no cuadra. Jamás. Y Fíjate, llevo años atendiendo. fíjate. Entonces, ahí es donde es muy importante, más allá de las características que yo te puedo dar de personas que toleran, personas sumisas, que enmascaran el enojo, justamente el exceso de complacencia, en donde esas personas que se acomodan constantemente. ¿Sí? Es como, ya se va a solucionar, ya va a estar bien, pero no deja de haber detrás de todo eso un dolor histórico. No es un dolor de hace poquito, en donde o aprendemos a vivir con esto para sobrevivir y hacemos como que es parte de lo que soy, pero ese dolor está tum, tum, tum. No se ha neutralizado la emoción, sigue viva, sigue latente. Está Eso claro. internamente, por supuesto que a nivel orgánico genera un desequilibrio.
El cuerpo está preparado para el desequilibrio en cortos periodos de tiempo, pero no crónico. no crónico. Claro, no Entonces, si crónico. alguien viene con el diagnóstico de fibromialgia, es que no nos vamos a encontrar con una persona que ha tenido un problemita ahora. Nos No. vamos a encontrar sí o sí con personas que ya tienen un estilo de vida y hay algo latente que a veces ni siquiera lo reconocen como un problema porque es como, esto pasó hace tiempo. Aprendí a vivir con eso. Aprender a vivir con un dolor no quiere decir neutralizarlo, ¿sí? Entonces, bueno, hay que ver la historia de la persona, hay que ver la personalidad, los rasgos de personalidad que te Ujú. llevan a tener determinados hábitos. Y cuando hablo de hábitos, por supuesto que hablo de los hábitos de alimentación, de los hábitos del sueño, eso sin duda, pero los hábitos a la hora de pensar, a la hora de sentir, a la hora de gestionar lo que siento, a la hora de relacionarme, hábitos que nos van conformando como ser humano, que van a llevar a un resultado o a otro. Y Entonces, sí, no, no, termina, termina. ahí Rafi te perdí. Sí, nos hemos quedado congelados un rato. Ahora ya, Ahí está, ahí te ya recuperé. está, ya, ya está. Sí, sí, Te sí. iba a preguntar, ¿y por qué crees que la fibro se da más en mujeres? Porque las mujeres, primero que hay una gran característica que es el aguantar el dolor, cierto grado de sumisión, y esto siempre es una característica más de mujeres que de hombres, porque también tiene que ver con la oportunidad percibida. Ujú, Y en fibromialgia nos vamos a encontrar con profundas desvalorizaciones, profundas. Y la desvalorización justamente va siendo lo que va generando, entre un montón de otras cosas, es que vayas percibiendo una capacidad en la oportunidad. Es decir, es como que cuando yo recién te dije en la oportunidad percibida, no es la real. Se percibida, van percibida. acortando, claro, percibida, se va cortando el espacio de oportunidades y de manejo que yo tengo de autonomía, ¿sí? Y esto se da muchísimo en las mujeres, mucho más que en los hombres. Sí. Es como, bueno, esa mujer, por ejemplo, vamos a enfocarnos en mujer. ¿Cuántas posibilidades cree que tiene de separarse de ese matrimonio? ¿Cuánta autonomía económica tiene? ¿Cuánta autonomía emocional tiene? Porque capaz, quizás tiene una independencia económica, pero cree que no puede sola. O se Ujú. siente muy sola. Y estas son muchas más características de la mujer que del hombre. Y se puede dar El hombre, en mujeres jóvenes, perdona que te interrumpa, porque piensa uno, hombre, yo por sé que se da más supuesto. la fibro a partir de los 40, 50, 60, pero si una chica de 20 años tiene fibromialgia, dices, en su corta vida, pero bueno, pues tendrá su Lo que pasa es que explicación. el síntoma va a aparecer de acuerdo al diagnóstico, por supuesto, va a aparecer de acuerdo al tiempo y a la intensidad de la emoción. Mm. Es decir, puede haber en un corto periodo de tiempo mucha intensidad emocional sin resolver. Y ya Entonces, está. Y ya puede aparecer el vaso se llena, el vaso se puede llenar exacto, poco a poco o se llena en cuatro veces. exacto, pero hay que atender la intensidad de la emoción de lo que se ha vivido y el tiempo. A veces hay personas, yo mencionaba el umbral del dolor emocional. Ujú. Hay personas que tienen un umbral muy alto y toleran mucho el malestar y hay otras que no. Eso también va a marcar la diferencia, Claro. ¿sí? Y ahí hay que analizar contextos, bueno, hay muchas cosas que analizar, pero sin duda en esto de la desvalorización, yo abordo todo lo que es síntomas físicos con la medicina germánica, no sé si la Mm. conoces, de leyes No. biológicas, bueno. Es un abordaje de un médico que ya ha fallecido, un médico alemán,
que comenzó a investigar Investigar la en medicina relación del germánica. shock, Vale. sí, medicina germánica. Este médico comenzó a investigar la relación del shock emocional con los síntomas físicos. Él perdió un hijo, es su único hijo, y a raíz de la pérdida él desarrolló un cáncer de testículo y la esposa creo que fue un cáncer de mama. Entonces comienza él a desarrollar la relación y la relación de los órganos afectados, que tienen que ver con el conflicto, ¿sí? Claro. Eh, Bien. Entonces, bueno, este es larguísimo, es un universo precioso de estudiar, es muy amplio, digo, lo dejo ahí como por encima, pero es que el órgano afectado también tiene mucho que ver con el tipo de conflicto que Claro. uno El tiene. hijo, en este caso el hijo, pues claro, Exacto, claro. exacto. Entonces, bueno, lo separa por capas embrionarias. La fibromialgia en este caso entraría dentro de los conflictos a nivel Ujú. súper general de desvalorización en su máxima expresión. Entonces, ¿quiénes son las personas? Si bien no quiero ser reduccionista, ¿no? Pero No. guiándonos un poco por la estadística, las mujeres son quienes más entran en diagnósticos que están dentro del grupito de desvalorización. Los hombres, por ejemplo, que tienen eh, más, por ejemplo, colon, pulmón, ataques al corazón, obviamente que esto no excluye a las mujeres, pero hay características, por eso te hablaba de la personalidad de la enfermedad. Hay Sí. formas de afrontar el estrés. No quiere decir que el hombre no tenga un estrés, sino que su manera de afrontarlo, de resolverlo, de gestionarlo es distinta que el de la mujer. Y ni Ujú. hablar en personas como las que tienen el diagnóstico de fibromialgia. Entonces, personas con mucha desvalorización que perciben que tienen muchas menos posibilidades, eso las lleva a tolerar, a aguantar, a no ver más allá de un montón de cosas, y eso va a afectar en el modo en el que yo resuelvo mi conflicto. Porque el problema no es lo que pasa. Todos tenemos, Rafa, problemas que resolver, todos tenemos situaciones de estrés que resolver. Eso no es lo que enferma es el tiempo que tardo en resolverlo y de la manera en que lo resuelvo, si es que lo resuelvo. Porque hay personas que creen que están resolviendo, pero en realidad están, lo que le decimos acá en Argentina, fingiendo demencia, haciendo como que no pasa nada. Bueno, me llevo fatal con mi marido, supongamos. Bueno, dejemos de discutir. Entonces yo me guardo muchísimas cosas que no me gustan, me guardo muchísimas cosas en las que hay incompatibilidades, porque ni siquiera estamos hablando de diferencias, incompatibilidades, mucho resentimiento, mucho sufrimiento y digo, vamos a vivir en paz, continuemos con la relación. Ujú. Pero esa persona está en represión, porque las cosas que le hacen mal, las cosas que le molestan siguen existiendo. Y ella cree que por aguantar está resolviendo, porque uno se tiene que acomodar. Y la biología luego nos dice, bueno, es que la energía, a ver, no son recursos infinitos. Entonces comienza a haber la falla orgánica y el cuerpo manifiesta e intenta resolver lo que la mente aún no ha podido. El cuerpo lo intenta resolver, efectivamente. Claro. Exacto. Uno cree que el cuerpo está mal y que me está atacando y esto es parte de la ignorancia, ¿sí? Tampoco tenemos por qué conocerlo todo, pero el decir el cuerpo nunca jamás está en tu contra. Que vos no comprendas lo que está pasando es otra cosa. ¿Sí? Entonces, mm, cuando alguien mm, veo que está, o llegan a enojarse con el cuerpo, llegan a desconectarse, a buscar alivio, etcétera, digo, es que lo más fiel que tenés es tu cuerpo. Cuando yo estudiaba como comunicación no verbal, el profesor nos decía, el cuerpo no sabe mentir, no está diseñado para mentir. Mm. Confíen siempre en el cuerpo. Escuchen al cuerpo, comuníquense con el cuerpo, porque la mente sí puede mentir, el cuerpo no sabe hacerlo.
El cuerpo te está Uno mandando puede preparar señales, el cuerpo te está mandando señales todo el constantemente. tiempo. Exacto. De- Entonces, pueden enviar una señal con un dolor de barriga, bueno, una molestia, una alergia, pero ¿por qué llegar a extremos en donde a veces la situación es irreversible? Y Ujú. es irreversible porque, y le hemos dado, y le hemos dado, y le hemos dado, y le hemos dado. No es porque estamos, ay, hemos tenido mala suerte, bueno, me tocó a mí. No, cariño, es un estilo de vida que hay que Sí, cambiar. Hay que cambiar el estilo de vida, hay que cambiar a niveles muy profundos. No sirve solo comprender. Y se cambia en la práctica, sí, únicamente. sí, evidentemente, pues la persona es la que tiene que hacer el esfuerzo y practicar y no es hacerlo un día y ya está, sino que, bueno, pues igual que la meditación, igual que cualquier cambio importante en la vida. Si Mm. has llegado hasta aquí por mucho tiempo haciendo eso mismo, no vas a mejorar ahora porque en 2 semanas hagas, pues tendrás que dedicarle, no sé si tanto tiempo como el que te llevó a enfermar, pero un No, proceso no es largo, necesario. no es necesario. Por ir terminando, hay una pregunta que quería hacer. Bueno, estás estudiando psicología, entonces. Sí. Muy bien. Y cuando los profesores hablan de ciertas cosas y tú a veces te tienes que morder la lengua porque no quieres, bueno, a lo mejor hay algo que no opinas lo Porque mismo. quiero probar el examen final. Claro, dices, uno de mis hijos que estudió, bueno, educación física y es dietista y tal, también tenía un profesor que sí, iba en su línea de cosas más nuevas, que está al día y otro era más antiguo y dice, bueno, yo voy a responder lo que quiere el profesor y ya está para probar. Pues, entonces supongo que esa situación sí que te la encontrarás tú, seguramente, ¿no? Sí, Roma. me la encuentro y siempre intento pensar desde dónde habla el que habla. Ah, Entiendo que hay muchos jóvenes, ¿no? Y entiendo también, Rafa, que hoy con las redes sociales también se habla ligeramente de muchos temas, que es muy importante saber si yo voy a hablar de esto, bueno, qué respaldo, qué estudio, qué capacidad tengo. ya, Y creo que es también un poco de ponerle seriedad y yo siempre me lo he tomado con muchísima responsabilidad, muchísima. Yo estudio eh, todos los días de mi vida porque me apasiona, a mí me encanta poder comprender y lo que puede provocar no solo en mi vida, sino de quien, en la vida, lo que puede impactar en la vida de quien está enfrente, ¿no? Entonces entiendo desde dónde lo hacen y siempre digo, el juicio siempre y sin excepción se hace desde la ignorancia, sí, siempre. sí, Siempre hay un grado de ignorancia. La invitación que yo siempre hago es la flexibilidad y abramos un poco y el ujú, pensamiento crítico. Mientras menos conocimiento tengo, menos pensamiento crítico tengo. Y vamos sí, formando como es esas tribus así. en donde yo opino esto porque parece que es lo que corresponde y lo Sí, que está bueno, bien y es muy y lo que me hace cómodo, parecer inteligente, y es muy pero es cómodo. que, exacto, Y exacto. si opino distinto, es que la tribu me va a señalar, porque salirme de esta tribu que estoy tan a gusto, bueno, me voy a quedar aquí. Entonces, Exacto, exacto. Entonces siempre lo tomo desde ese lugar, desde un lugar de traer, de llevar conciencia, no desde una simplificación, no desde un lugar simplista, eh, y quizás desde la ignorancia de no saber desde dónde está hablando y cuál es el conocimiento que tiene aquella persona que hace biodescodificación, seguramente desde esa ignorancia. eh, Comparten bueno, algunas opiniones en las que puedo o no estar de acuerdo. sí, Pero en definitiva siempre me enfoco en mi profesión, en lo que hago y en hacerlo lo mejor posible con lo que tengo al alcance hasta ese momento, porque siempre vamos a tener espacio para aprender más. Pero bueno, llevo muchos años también, o lo que para mí son muchos años, desde el 2019 que estoy ejerciendo, estudiando, y la verdad es que es hermoso y hermoso cuando veo el cambio que puede provocar en el otro.
Yo siempre cuando hago una introducción y cuando hago un ajuste de expectativas, digo, ni un tratamiento ni una terapia va a hacer por vos lo que a vos te toca hacer por vos. Un tratamiento médico o una terapia, de la que sea, te va a dar conocimientos, te va a dar herramientas, te va a ayudar, pero hay una parte que nos toca, Rafa, y no podemos evadir esa parte. No podemos mirar para el otro lado, porque yo puedo ir a un médico, me puede dar medicación y me puede ayudar muchísimo, pero es que si yo no hago mi parte, voy a seguir enfermo. Como dijo Hipócrates, antes de curar al enfermo, pregúntale si está dispuesto a dejar de hacer Eso aquello que... es de un sentido común aplastante, pero claro, es que, Es que, sí, ¿qué le llevó hasta ahí? O sea que... exacto. Y hoy en día las personas como que van en busca, ya sea de un médico, de una terapia alternativa, clásica, la que sea, Ujú. a veces yo noto esto de que van en búsqueda como que me resuelva. Nada puede resolver por vos esa partecita que te toca. Entonces es como conciencia. La medicina hay que aprovecharla. La terapia la recomiendo y sobre todo en personas que tienen diagnósticos médicos como la fibromialgia, que es Ujú. algo crónico, que es ya un estilo de vida, que son dolores históricos, lo recomiendo, pero no hay que polarizarse. Medicina y terapia Muy bien. en su integración. Entonces, ¿dónde te pueden encontrar los que nos estén escuchando? Bueno, en tu página web y en redes sociales, entiendo, Tengo, ¿no? exacto, tengo la página web Ujú. www.romadomínguez.com.ar, en Instagram como Roma Domínguez, punto bio, y prontito vamos a estar en YouTube, voy a estar Así. largando membresías, sí, Muy bien. me lo piden Pues mucho, pero bueno, hay que combinar un montón de cosas, tiempos y demás, pero la verdad, Rafa, es que más allá de que me apasione lo que hago, creo que estoy en la obligación de compartir sí. lo que sé y de poder ayudar a las personas que incluso no tienen recursos. No todos lamentablemente pueden pagarse una terapia, no todos tienen, pero hay que buscar la manera para no solo llegar a aquellas personas que sí tienen acceso a una terapia, sino para aquellas personas que en este momento no lo tienen y que ayudarlas ahí con un poquitito de conocimiento, de toma de conciencia para que reflexionen, se cuestionen. Así es que, bueno, ahí me pueden encontrar. Muy bien. Bueno, además he estado viendo tu página web que ofreces otros servicios y bueno, lo del Sí, bueno, hay el cursos, síndrome del sí, impostor, ha gustado mucho ver eso, que bueno, a ver, hoy vamos a hablar más de fibromialgia, pero que es tan habitual que lo hemos sentido todos en algún momento en mayor o menor grado y que dices, pero es yo hermoso. sirvo para Ese esto, no fue el que sirvo... más, ese es mi preferido, es como el mimadito, es el que más me gustó preparar. Pero bueno, los cursos justamente apuntan a esto, a decir, Sí, uno tiene que tomar conciencia, pero también tiene que entrenar, fortalecer y flexibilizar su mente para poder sostener los cambios. Y es esta apertura, el pensamiento crítico, comprender lo que nos pasa realmente y desde ahí resolver. muy bien. Todos estos cursitos apuntan a eso, así que los invito. Pues nada, Roma, esto parece que lo hemos calculado 1 hora prácticamente, o sea que muchísimas gracias Impecable. por tu Ha sido un placer. tiempo, por tu generosidad y bueno, pues nuestros oyentes y tus seguidores, nuestros seguidores ya saben dónde pueden encontrarte y ha sido un verdadero placer, así que vaya muy bien. Rafa, Ya, muchísimas gracias. Estás haciendo un trabajo extraordinario. Así es que muchas gracias por la invitación. Ha sido un placer. gracias a Y ti, a Roma. disposición. Estaremos pendientes del YouTube ese que vais a abrir, ¿vale? Prontito, prontito. Un placer. Cariños para todos. Chau, mi amor. Adiós, Chau, chau. adiós.